He recibido un mensaje. Sí, he recibido un mensaje y tal vez lo has recibido tú. ¿Qué mensajes nos quiere traer el Señor? Hay 3 mensajes especiales y están listos para ti. Debes sintonizar este programa, quedarte donde estás para ver qué mensajes ha traído el libro de Apocalipsis en esta hora, aquí en esta edición de Evidencias. Bienvenidos nuevamente a este programa de Evidencias. Y sí, estamos hablando de mensajes. Mensajes que no necesariamente me llegaron a través del teléfono celular. Tampoco se trata de las redes sociales que me han accedido a mi cuenta recientemente. Se trata de un mensaje anterior, un mensaje que Dios tiene para nosotros. Y se trata de 3 mensajeros. La palabra angelos significa precisamente mensajeros. Nosotros, de la palabra griega, tenemos la palabra ángeles en el castellano. Pero, ¿cuáles son estos mensajes? ¿Qué relación tienen para nosotros? Lo primero que tenemos que reconocer es que durante el siglo XIX hubo un gran despertar religioso. ¿De qué se trató ese gran despertar? ¿Cuáles fueron las circunstancias del mismo? Al tratar de estudiar este fenómeno del siglo XIX, especialmente en el contexto religioso, vamos a ver que hay un despertar religioso, ciertamente. Claro, mucho de este fenómeno que va a tener proporciones globales tiene una expansión bien grande, especialmente en Norteamérica. Vamos a ver especialmente el segundo gran despertar, que fue un movimiento a través de toda América, de un revivimiento del fervor religioso, gente más interesada en la búsqueda espiritual. Interesantemente hubo un aumento sobre el estudio de la escatología, sobre la esperanza milenaria, sobre el estudio de Daniel y Apocalipsis, todo lo que estuviera relacionado con esta búsqueda de Dios y la cercanía, el entender la cercanía de la venida de Jesús. Fue algo en proporciones grandes. El movimiento misionero cobró una fuerza, el movimiento misionero internacional cobró una fuerza fuerte, partiendo de los lugares mayormente cristianos. Así que había un nuevo fervor, un anticipo, una esperanza. De momento surge y se expande una predicación de la segunda venida, donde vamos a ver el movimiento millerita, que toma proporciones globales, su mensaje en muchos lugares. Claro, no todos directamente identificados tal vez con Miller, pero sobre el tema de la segunda venida y la cercanía de la segunda venida. Y en medio de este fenómeno religioso, vamos a ver también que junto con este fervor sobre la segunda venida, los eventos finales, también van a surgir un mundo de ideas que todavía hoy persisten en el mundo religioso respecto a otras perspectivas del fin del mundo. Vamos a ver el dispensacionalismo surgiendo en ese periodo, vamos a ver testigos de Jehová, los mormones, muchos movimientos también interesados en cosas finales surgen en medio de este periodo de gran despertar religioso. Ahora, lo interesante es que en medio de este contexto, definitivamente para cualquier observador de la historia, no digamos un estudioso de la Biblia, cualquier observador de la historia te hace ver que este periodo definitivamente tuvo que tener alguna significación en la historia del mundo, porque fue algo fuera del flujo normal. O sea, esto fue un repunte de esta experiencia religiosa en términos del fervor presente o que estaba surgiendo en todos esos días. Así que esto llama la atención a cualquier observador de la historia. Algo pasó en este periodo y claro, para el creyente, algo que ha tomado proporciones históricas tan grandes, llama la atención para descubrir qué ocurrió en medio de este periodo, qué surgió, qué pasó, qué significado tiene. Y es interesante que es en medio de este periodo interesante de la historia universal que surge el movimiento adventista como parte de este grupo de personas que están estudiando la Biblia y que
participan de este despertar religioso y quieren saber más de ella, entender las profecías y descubrir más acerca de la venida de Jesús. Esta serie nosotros la comenzamos estudiando el libro de Daniel y allí tuvimos la oportunidad de investigar acerca de los 1335 días. Reconocimos cómo los mismos terminan en el año 1843. Precisamente en esta época vemos que se comienzan a proclamar mensajes especiales. ¿Qué relación hay entre este periodo de tiempo y el mensaje de los tres ángeles? El libro de Apocalipsis está esquematizado como una especie de llamado a guerra o batalla. De hecho, tú puedes ver el libro de Apocalipsis, se clasifica por dos ocurrencias a lo largo del libro. Uno, se levantan poderes que son adversos al pueblo de Dios, que amenazan con atacarlo, que amenazan con destruirlo. Se presentan bestias, mujeres vestidas como rameras, poderes, un dragón que sale a perseguir. Se presentan poderes que prácticamente son ultra invencibles. Y se presenta al pueblo de Dios siempre como los débiles, como los que van a ser perseguidos, como los que son muertos, como los que claman. Pero en medio de todo ese aspecto de guerra que hay, de todo ese sangriento enfrentamiento entre poderes negativos, entre poderes adversos a Dios, al pueblo de Dios y a Dios mismo, se levanta entonces siempre Dios, casi siempre en la figura de Cristo, pero también en la figura de Dios mismo, Dios Padre. Y se levanta como el que defiende a su pueblo y se muestra aún mucho más poderoso que los poderes que tienen a adversar al pueblo de Dios. Ahora es interesante cuando nosotros vemos el lenguaje de Apocalipsis, porque nuevamente hay muchos elementos de guerra, por lo menos el sonar de trompetas llamando a guerra, el enfrentamiento entre poderes, la muerte inclusive de muchos de estos poderes, el encarcelamiento por 1000 años de algunos de estos poderes, el dragón, y cómo se celebran victorias en banquetes. Por lo tanto, Apocalipsis está repleto de lenguaje de guerra. En otras palabras, Dios se ha ido a hacer guerra a favor de aquellos que le sirven y le obedecen. Y es en este contexto en donde se dan tres mensajes o tres anuncios. Era muy común en el Antiguo Oriente, cuando se iniciaba una guerra, siempre habrían personas que anunciaban la derrota o la victoria de alguno de estos dos poderes. De hecho, la palabra maratón viene justamente de uno de estos episodios en el Antiguo Oriente, donde una persona logró correr al final para anunciar que su ciudad había ganado la batalla. Llegando al sitio donde anunció, dijo hemos ganado, y colapsó y murió. Y de ahí viene tradicionalmente todo lo que es la competencia del maratón, que es una carrera larga, pero que al mismo tiempo requiere fuerza física y un tiempo determinado. Lo mismo vemos nosotros en el Apocalipsis, en estos anuncios. Son anuncios de guerra. Son tres mensajes que están anunciando la derrota de un poder y la victoria de otro poder. Y es en este contexto donde tenemos los famosos mensajes de los tres ángeles en Apocalipsis 14. Ahora, bien es conocido que Apocalipsis es un libro simbólico, un libro donde hay mucho simbolismo. La literatura apocalíptica, de hecho, está cargada justamente de este lenguaje simbólico, y de que este lenguaje simbólico representa en sí mismo realidades históricas. De eso es lo que se llama la escuela del historicismo, donde se entiende que lo que son los libros proféticos se van cumpliendo a lo largo de la historia, y no solamente antes, que es el preterismo, o después, que es el futurismo, sino que a lo largo de la historia estos eventos se están dando. Y en el siglo XIX justamente hubo un despertar por el estudio de la palabra. Por muchos años, obviamente el estudio de la Biblia estuvo secluido solamente a personas privilegiadas dentro de la iglesia cristiana en ese entonces, la iglesia reinante, y por eso el populacho, el común de la gente no tenía acceso a la escritura. Pero cuando comienza a surgir este renacer, renacer por el estudio de la palabra, por poder entender las profecías, entonces se halla un despertar, y muchos ven en este despertar el cumplimiento de estos mensajes.
inclusive de la realidad de que estos mensajes ahora sí se van a poder dar tal y cual como estaban descritos. Tradicionalmente hay dos periodos que se han asociado también con el cumplimiento o la proclamación. Cuando digo cumplimiento me refiero a la proclamación de estos mensajes, a lo que el contenido de estos mensajes se comienza a proclamar. Hay una proclamación dentro de ellos que se comienza a dar. Y estos periodos se encuentran en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 12. Son los 1290 días y los 1335 días. Tradicionalmente se han asociado terminando en 1844, 43-44, y comenzando uno en el año 508, y por supuesto el más corto terminando en el año 1798. El texto de Daniel habla de la abominación desoladora, que el parar del continuo sacrificio en el templo, en una alegoría que justamente refleja la muerte de Cristo y se extiende hacia los tiempos finales. A pesar de que la interpretación tradicional nos deja estos periodos, en realidad el texto no está suficientemente claro en cómo aplicar o a qué se especifican estos periodos. Por lo menos en el caso de los 1335 días, le dice a Daniel: bienaventurado o bendecido o feliz el que logra esperar hasta el final de los 1335 días. Lo que quiere decir en esa expresión, en realidad es objeto de muchas ideas, pero nadie está 100% seguro. Daniel lo entendió, Dios lo entendía, pero hay un conocimiento que quizás nosotros no tenemos. Sin embargo, tradicionalmente, como dije anteriormente, este periodo se asocia justamente con el comienzo de la proclamación de estos mensajes en el año 1844. Cuando encontramos la efervescencia y el despertar del siglo XIX, vemos a través de varios países, muchas personas, el deseo y el interés de estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Vemos cumpliéndose al pie de la letra cada una de las proclamaciones que se presentan de antemano, casi unos 2000 años antes. El mensaje de los tres ángeles resonó a través de Europa, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y algunos países de Asia. ¿Cuál fue el interés? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál es el contenido de estos mensajes triangélicos? Quédate con nosotros para investigar más aquí en Evidencias. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Te recuerdo que continúes accediéndonos a través de nuestra página en Facebook. Estamos continuando con esta serie de temas que tiene que ver con los mensajes de Daniel y Apocalipsis. En esta ocasión hemos estado investigando acerca del mensaje de los tres ángeles. ¿Qué tal si nosotros leemos el versículo en Apocalipsis 14? Apocalipsis 14:6. Y vi otro ángel que volaba en medio del cielo, que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo podemos interpretar este mensaje? ¿Qué relación tiene con nosotros? En el capítulo 14, versículo 7, se nos menciona a un ángel hablando con gran voz y diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. En este versículo notamos por lo menos 4 elementos en el mensaje. Número 1, temed a Dios. ¿Qué significa temed a Dios? Dadle gloria y juicio, y luego dice adorad a Dios. Estos 4 elementos, de una manera u otra, son una predicación en contraste a la bestia y al mensaje que la bestia da en el capítulo 13. Recuerden que esto es parte del evangelio.
el versículo 6 dice que vio volando en el cielo a ángeles con el evangelio eterno. Quiere decir que lo que este ángel dice es parte del evangelio. Lo primero que vemos es temed a Dios. Recuérdense que la primera bestia lo que está diciendo es adórenme a mí, ténganme a mí, yo soy el Dios verdadero. El primer mandamiento, de acuerdo a Éxodo 20, lo que dice es no tendrá dioses ajenos delante de mí. Pero la bestia dice, no, yo soy ese Dios. El segundo mandamiento dice, no hagan imágenes. La bestia hace una imagen. Luego el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano, porque Dios no da por inocente, hablando allí de un concepto de juicio. Y finalmente el cuarto mandamiento dice, acordaste del día de reposo, del día sábado, porque en él Jehová hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, adoren a Jehová como el Creador, dice Éxodo 20 del 8 al 11. Así que cuando vemos ahora, justamente estas cuatro cosas la bestia la hace. Número uno, la bestia pide que la adoren, hace una imagen, la bestia tiene nombres blasfemos y la bestia pide también adoración, como el cuarto mandamiento piden que adoren a Dios en un día. No se dice de la bestia si había que adorarla en un día, pero por lo menos pide adoración. Luego, en el mensaje del primer ángel, vemos entonces un contraste. El ángel está diciendo, miren, no a la bestia, témanle a Jehová, al único y verdadero Dios. Denle gloria a Él y no a la bestia, porque la hora de su juicio ha llegado. Recuerden, el tercer mandamiento habla de que si tú tomas el nombre de Dios en vano, vas a ser llevado culpable. Ahora aquí dice, no, es que la hora del juicio de Dios ha llegado. Y finalmente termina el texto diciendo, adoren al que hizo los cielos y la tierra. Y el cuarto mandamiento habla de que hay que guardar el día de reposo, el sábado, porque Dios hizo la creación y justamente usa el mismo orden. Adorad a Dios porque hizo los cielos y la tierra. Estos cuatro elementos, incluyendo el juicio, es parte del plan de salvación que menciona el libro de Apocalipsis. Muchas personas han creído que el juicio no es parte de la salvación. Pablo en una ocasión le habló a un prefecto y le habló del juicio y él le dijo, bueno, ahí no me gusta, me gustó todo lo que dijiste, pero no el juicio. También en Romanos 2:11 Pablo comienza a hablar de la salvación y en el 16 él dice que todo esto es parte de su evangelio, incluyendo el juicio. Por lo tanto, hablar de un juicio no es hablar algo negativo del evangelio, al contrario, es parte del plan de salvación. Y esto es lo que el primer ángel está haciendo, nos está haciendo un llamado a que no adoremos a la bestia y que no seamos parte de la bestia. El llamado es de no participar de este poder, sino todo lo contrario, apartarnos de este poder y adorar a aquel Cordero que nos ha salvado y nos ha rescatado de la opresión. El lenguaje que utiliza Juan en este primer mensaje es un lenguaje que nosotros conocemos. Cuando hablamos acerca de el cielo, la tierra, la mar y la creación, vienen a nuestra mente las palabras de Éxodo 20. ¿Qué relación tiene ese mensaje con el Decálogo? ¿Está hablando específicamente de alguno de los mandamientos? El contenido del mensaje del primer ángel aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. El texto dice, y oí un ángel con gran voz que dijo, temed a Dios, es lo primero que dice. Lo segundo que dice, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y entonces termina diciendo, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Así que tenemos cuatro elementos en el mensaje. Número uno, temed a Dios. Número dos, dadle gloria a Dios. Número tres, el juicio ha llegado. No que va a llegar, ha llegado. Y número tres, adoren a Dios como el Creador. Estos cuatro mensajes se pudieran mirar de diferentes maneras. El concepto de temer a Dios o el temor a Jehová es una expresión que siempre ha aparecido en la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios 8:13, el temor a Dios es definido como aborrecer el mal. En Jeremías, cuando se habla del pacto, en el capítulo 31, Jeremías dice que Dios hará un nuevo pacto y pondrá las leyes en nuestros corazones. Pero luego en el capítulo 32 se define que lo que Dios va a poner en el corazón es el temor a Jehová. De una manera u otra, entonces, temer a Jehová significa obedecer a Dios.
guardar sus mandamientos. Y este es uno de los principios que vemos en el gran conflicto. Los que siguen al Señor son los que guardan los 10 mandamientos, según el capítulo 12, versículo 17, y el mismo capítulo 14, como termina el mensaje de los 3 ángeles en el versículo 13. 12, aquí está la paciencia de los santos, los que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos. Luego el siguiente mensaje es: dadle gloria a Dios. Dadle gloria a Dios porque se lo merece. En el capítulo 5 vemos a los ángeles dándole gloria a Dios porque lo ha salvado, dándole gloria a Dios porque Él se merece la honra, la gloria. Pablo en algunas veces definió la gloria de diferentes maneras. Pablo dijo, por ejemplo, en 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o haced otra cosa, que sea para la gloria de Dios. De esa manera, el concepto de darle gloria a Dios nos dice que debemos someternos a Dios, seguir sus principios, su carácter, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestro comportamiento, en nuestra comida, en lo que hacemos, en lo que decimos. Incluye simplemente que cuando la gente nos vean, puedan decir realmente en esta persona el Espíritu de Dios habita. Luego el mensaje dice que la hora de su juicio ha llegado. Y uno se pregunta, ¿cómo la hora de su juicio ha llegado si el mensaje no profetiza que Jesús ha venido? De hecho, el versículo 6 del capítulo 14, o sea, el versículo anterior, dice que estos ángeles llevan el evangelio eterno. Y entre ese evangelio el texto dice, el juicio ha llegado. Quiere decir que hay un juicio antes de que el evangelio sea terminado. Hay un juicio que ha de preceder la segunda venida de Jesús. Hay un juicio que se ejerce. El apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo, en Romanos capítulo 2, versículo 16, él menciona que el juicio era parte de su evangelio. Y fue algo que habló en todas sus cartas, de que había un juicio, de que había de venir. El apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 4, versículos 16 y 17, Pedro dice que el juicio ha de comenzar por la casa de Dios. Eso indica que hay un concepto de juicio, y el juicio no es algo que no está en la Biblia, es algo bíblico, pero que a la vez es parte del evangelio. Cuando estudiamos Daniel, vimos que en Daniel capítulo 7, versículo 9, el anciano de días se sentó e hizo un juicio. Y cuando el juicio terminó, se le dio dominio, trono a los santos. Y eso lo veíamos que significaba cuando Cristo venga y le dé el trono y el dominio a su pueblo. Por lo tanto, Daniel 7 confirma de que Dios está o ha de hacer un juicio antes de que Jesús venga por segunda vez a darle trono y gloria a su pueblo, y ese juicio es el que le quita el poder a la bestia. Así que en Apocalipsis capítulo 14, el hecho que se nos mencione un juicio que ha llegado, lo que está haciendo referencia es que ese juicio le ha de quitar posiblemente el poder a la bestia para darle ahora libertad al pueblo de Dios que le está sirviendo, y eso ha de acontecer antes de que Cristo venga por segunda vez. Muchas personas le han llamado a este juicio previo al advenimiento, porque justamente está pasando antes. Otros le llaman el juicio de manifestación, donde Dios manifiesta su justicia ante el mundo entero, ante la humanidad. Y finalmente entonces vemos un cuarto elemento que Dios pide, que el mensaje dice: adorad a Dios que hizo los cielos y la tierra. Esta expresión, adorad a Dios, aparece una sola vez más en la Biblia. Cuando hablamos adorar a Dios porque hizo los cielos y la tierra, eso solamente está en Éxodo capítulo 20, versículo 11. El texto allí dice: adorad a Dios guardando el día de reposo, el sábado, porque Él hizo los cielos y la tierra. Así que de alguna manera este texto está diciendo que la observancia del sábado como parte de los 10 mandamientos ocupará un rol muy importante. Recuerden que el mensaje lo que está diciendo: hagan estas cosas porque en el tiempo del fin serán importantes. Y el decirnos de que guardemos el sábado indica que por alguna razón el sábado tendrá alguna relevancia en la controversia final entre las bestias y el pueblo de Dios. Como nosotros vimos en este mensaje, hay varias partes que se componen. Primero, se anuncia un evangelio eterno.
Eterno tiene que ver con quien envía el mensaje. En otras palabras, es la eternidad del mensaje viene justamente de quien lo manda, que es Dios el Eterno. Y si nosotros vemos el contexto del mensaje, el centro del mensaje es dos partes. Una, el temer y adorar a Dios, lo cual está relacionado directamente con la observancia de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros vemos cómo están conformados los 10 mandamientos, están conformados en dos tipos de mandatos. Aquellos que regulan mi adoración hacia Dios, por lo menos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen, en el hebreo quiere decir imagen tallada, de las cosas que están en el cielo, en la tierra. Acuérdate del sábado, porque 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado, sea santo, santificado, reposar para tu Dios. Esta palabra regulan mi adoración hacia Dios. Y la siguiente parte regula mi relación con los demás, con mis primogénitos. Lo cual, según vemos en el texto en el Éxodo, tiene que ver justamente con temer a Dios. Esas palabras: yo no codicio la mujer de mi hermano, yo no cometo adulterio, yo no robo, yo no cometo homicidio, justamente porque yo sirvo a Dios y tengo temor de Dios y Dios me manda a mí a respetar eso. Por lo tanto, el contexto me llama a adorar a Dios y a temerle, justamente dentro de los ligamentos y de lo que Él nos ha dejado y de cómo yo me relaciono con Dios y con los demás. Pero aparte de eso, el segunda parte es que la hora de su juicio ha llegado. Es interesante que en el mensaje se nos denotan, se nos relaciona la hora del juicio con la obra creadora de Dios. Justamente se relaciona eso con aquel que hizo la tierra, los cielos, el mar y las fuentes que están debajo del agua. Ahora, un estudio más profundo de esa expresión, ustedes pueden darse cuenta de que no solo se alude a la creación, sino que aún se está aludiendo al diluvio. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de las fuentes que están debajo de las aguas, el único sitio en toda la Escritura donde sale justamente estas fuentes que están debajo de las aguas es justamente en el episodio del diluvio, lo cual es una escena de juicio y lo cual se relaciona justamente con la desobediencia de Dios. ¿Quiénes fueron los que lograron salvarse en ese momento? Aquellos justamente que temían a Dios y lo adoraban como Él lo había dicho. Por lo tanto, un contexto de juicio. Así que en el contexto de Apocalipsis, estos anuncios tenían que ver con guerra, y que en las guerras siempre había anuncios del que estaba venciendo versus el que estaba perdiendo. Y justamente aquí este es el anuncio de que finalmente ha caído la ciudad capital que alberga al poder principal opresor que está persiguiendo o que está queriendo hacerle daño al pueblo de Dios. Y se está anunciando su caída completamente. Se está dando a palabra de una ciudad que está siendo conquistada desde afuera, sus murallas están a punto de caer y entonces se lanza el grito: ya Babilonia no puede resistir más, ha caído bajo el dominio de Dios. Dios ha entrado, ha quebrantado sus murallas y ahora ha sido conquistada, ha caído Babilonia. Por lo tanto, este es el anuncio que se hace y por ello se hace la declaración de juicio, porque ahora Dios, que es el poder superior, ha de emitir sus juicios sobre el poder opresor que ha caído bajo la victoria de Dios. El mensaje del primer ángel es claro. Evoca el cuarto mandamiento, cuando nos recuerda acerca de la creación. Génesis 1, cuando Dios creó el cielo, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, pero reposó en el séptimo día. Así que este mensaje tiene íntima relación con la adoración, con un día especial que aparentemente está relacionado con el pacto que hizo Dios con su pueblo. Y dentro del decálogo, dentro de ese pacto, cuando los vasallos y los soberanos hacían un pacto, en el medio de ese pacto, de ese berit, ellos tenían el sello. Y en ese sello tenían el título del monarca, la autoridad del mismo y donde ellos dominaban. Eso es lo que podemos ver en el mandamiento del sábado. Vemos identificado a Dios, su título
y también su autoridad. Quiere decir que este mensaje del primer ángel está haciendo un énfasis muy especial en la adoración del séptimo día de la semana. Pero todavía faltan 2 ángeles. ¿Quieres escuchar cuáles son sus mensajes? Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Qué bueno tenerles con nosotros nuevamente. Les pedimos que puedan hacer las preguntas a través de nuestra página de internet. También puedes escribirme a través de mi correo electrónico. En esta ocasión hemos estado investigando acerca del mensaje de los 3 ángeles. Ya estuvimos estudiando el primer ángel, pero ahora vamos a leer acerca del mensaje del segundo ángel. Y continuamos en Apocalipsis 14. Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Cuando este ángel habla de la caída de Babilonia, ¿de qué está hablando realmente? Apocalipsis 14, versículo 8, nos presenta el siguiente mensaje. Lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. ¿Qué es lo que significa este versículo? Este versículo presenta un lenguaje que viene desde el Antiguo Testamento. Para entender muchos de los versículos del libro de Apocalipsis, es necesario que también conozcamos el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Babilonia o Babel, que en el Antiguo Testamento significan lo mismo, es un símbolo de constante oposición a Dios, de un poder que desafía a Dios. Por ejemplo, tenemos la Torre de Babel. La Torre de Babel desafiaba a Dios, no aceptaba lo que Dios había dicho, y por eso el pueblo hizo lo que le parecía mejor. Y de esa manera, este símbolo de oposición se repite durante el Antiguo Testamento. Con el transcurrir de los años, Babilonia se transforma en una ciudad poderosa, siendo uno de los poderes más importantes del antiguo Cercano Oriente, llegando a dar la impresión de ser un poder indestructible. Entre tanto, aunque parecía ser un poder indestructible, los profetas del Antiguo Testamento ya vaticinaban que esta ciudad caería. Isaías lo profetizaba, Jeremías lo profetizaba, y este lenguaje que vemos en Apocalipsis hace una referencia a estos profetas. Por ejemplo, en Jeremías 51, en el versículo 7, en la segunda parte de este versículo, dice que Babilonia era una copa de oro que embriagaba toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino y se enloquecieron. Lo que nos dice aquí es que las enseñanzas, la influencia y la cultura babilónica hizo con que las personas se alejaran de los caminos de Dios. Pero en el versículo 8, Jeremías dice lo siguiente: pero de pronto Babilonia cayó, hecha pedazos. Es interesante ver que Jeremías escribió esto cuando Babilonia estaba en su auge. Pero con el pasar de los años, vemos que esto realmente sucedió. Babilonia cayó en un futuro un poco distante, pero realmente sucedió. Pero para la época de Jeremías, Babilonia ya tenía un gran poder. Entonces Babilonia tuvo ese gran poder que duró hasta el siglo VI, antes de Cristo. Pero finalmente cayó, cumpliendo lo que ya vaticinaban los profetas del Antiguo Testamento. Pero ahora regresemos a lo que decía Apocalipsis. Aquí se presenta exactamente lo mismo. Cayó la gran Babilonia, la cual obviamente no se refiere a la antigua ciudad de Babilonia, pero que hace una referencia a la Babilonia actual, la Babilonia espiritual. O sea, del poder que en el tiempo del fin se levantaría en oposición a Dios, así como Babilonia lo hizo en el pasado. Pero, así como la Babilonia antigua cayó, Juan profetiza que en el final de los tiempos, Babilonia también caerá. Parecerá ser indestructible, será dominante, pero de la misma manera, ella también caerá. Hay 2 puntos interesantes en este versículo sobre Babilonia. Primero es el hecho de que se usa el verbo en pasado, cayó Babilonia. Es muy común en un escrito profético que los autores hagan una referencia a un evento en el futuro describiéndolo en el pasado. O sea, el profeta ve lo que sucede
Y ahí dice que es inevitable, que va a caer. El segundo punto es la repetición, el hecho que dice que cayó. Es común ver en los profetas que escribieron la Biblia la repetición de un término para enfatizar de que realmente eso va a suceder. De esta manera, concluimos que este poder que se opone a Dios y que aunque sea fantástico y parezca ser inconquistable, caerá. Este es el mensaje que aparece en el versículo 8. Pero, ¿qué fue lo que Babilonia hizo? Aquí en el libro de Apocalipsis se nos presenta a Babilonia como una mujer, una prostituta, una ramera. La mujer es un símbolo de una iglesia, de una religión. Pero aquí esta mujer no es una mujer pura, sino que es una prostituta. Por lo tanto, es un poder religioso que no es fiel a Dios. Es el concepto de la prostitución, que no enseña el mensaje de Dios, sino una religión falsa. Y aquí se nos dice que este poder le dio a las naciones, le dio al mundo, hizo con que el mundo bebiera del vino de sus prostituciones. O sea, el mensaje falso, el mensaje de oposición a Dios, lo ha compartido con todo el mundo. Y las naciones están embriagadas de este mensaje falso. Pero aquí la Biblia nos asegura que este poder caerá. Este poder que enseña mentiras al pueblo de Dios va a caer. Esto es lo que significa la caída de Babilonia. Aquí el segundo ángel nos dice que Dios levantará un movimiento que va a exponer, que va a presentar la fraude, que va a desmascarar este mensaje falso que presenta Babilonia. De esta manera, las personas podrán reconocer las falsas enseñanzas que han aprendido a través de este poder religioso. Y que por fin, esta institución que enseña mentiras caerá. Cuando Juan habla acerca de Babilonia, usa terminología que era conocida por su audiencia. Los judíos, cuando se referían al Imperio Romano, lo hacían en el contexto de usar lenguaje de Babilonia, porque los babilonios habían sido los odiados opresores que habían destruido el glorioso templo de Salomón. Más adelante, los romanos también destruyen el templo, en este caso el templo que había sido construido por Herodes. Pero Juan, cuando habla acerca de este segundo mensaje, no está hablando simplemente de la Babilonia antigua, la que fue gobernada por Nabucodonosor y que nosotros podemos recordar en nuestro estudio del libro de Daniel. Tampoco estaba hablando simplemente de la Babilonia política, aquel seudónimo que se estaba utilizando de forma peyorativa para referirse al gobierno romano. Vamos a estudiar más adelante un poco más acerca de la identidad de Babilonia y su caída. Lo importante por ahora es reconocer que en ese segundo mensaje se está advirtiendo de que ha de caer Babilonia, este sistema político religioso, y va a llegar a su fin. Todavía tenemos más que aprender acerca de estos ángeles y vamos a llegar al tercero y emocionante anuncio que hace este ángel. ¿Cuál será el mismo? Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Hemos llegado al último bloque que nos habla acerca de los mensajes de los tres ángeles. Hemos podido escuchar proclamarse los primeros dos mensajes. Pero ¿qué tal acerca de este tercer ángel? Nosotros podemos leer acerca de el otro ángel en el versículo 9. Un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran la bestia y su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. ¿De qué se trata el mensaje del tercer ángel? Quizás antes de seguir en eso debemos entender lo que era Babilonia en el Antiguo Oriente. Babilonia llegó a ser la capital espiritual de Mesopotamia.
De hecho, la palabra Babilonia quiere decir la entrada oficial de los dioses. Es lo que quiere decir la palabra Babilonia en sí. A pesar de que algunos hebreos usan la palabra Balal, que quiere decir para confundir, como la raíz de esta palabra, que también se puede entender como confusión, pero en sí, los mesopotámicos entendían la palabra Babilonia como la entrada oficial de los dioses. Y en el Antiguo Oriente siempre los reyes trataban de dominar Babilonia, porque en quien dominaba Babilonia, dominaba la parte espiritual de toda Mesopotamia. Y quien dominaba la parte espiritual de toda Mesopotamia, entonces dominaba la conciencia y tenía la lealtad de los habitantes de toda la región. Por lo tanto, Babilonia era la cuna o la alma mater de todos los dioses que existían. Desde Marduk hasta Ishtar, Nabu, todos estos dioses tenían su alma mater, tenían su cuna, su casa justamente en Babilonia. Y este mensaje, para nosotros ahora venir al libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que justamente esta característica de Babilonia es la que se resalta. Se dice en el mensaje del tercer ángel que todos aquellos que participan del vino de la fornicación y los adulterios de donde serán recipientes de las plagas que han de caer sobre Babilonia. En otras palabras, se refleja la parte de la idolatría que existe en Babilonia con el término de adulterio y fornicación. Y eso no es la primera vez que nosotros lo vemos en la Escritura. De hecho, si nosotros vamos al libro de Oseas, se compara justamente el adulterio de Gomer justamente con la idolatría de Israel. Por lo tanto, es clásico tratar de interpretar la idolatría o la infidelidad a Dios justamente con una metáfora con el adulterio. Por lo tanto, es lo que se especifica en este mensaje. Y se dice algo sencillo. Hay dos grupos. El grupo que ha sido oprimido por este poder y que ahora está aclamando la victoria de Dios sobre este poder. Y el grupo que quizás no está bien definido y que puede que entonces en cierto momento participe de los placeres que ofrece Babilonia, en el punto de vista quizás ya más de nosotros en la idolatría de Babilonia, pero que al mismo tiempo quiera asociarse con Dios. Y a este grupo se le hace una advertencia inminente: no participes de los pecados ni del vino de la lujuria de Babilonia, porque recibirás justamente el mismo castigo que va a ser derramado sobre ella. Y aquí entonces se repite justamente una frase que ya se había visto en el capítulo 12 de Daniel. Aquí está la paciencia de los santos, los que tienen el testimonio de Jesús, los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En otras palabras, ¿cuál es el contraste entre aquellos que beben el furor de Babilonia, que no les importa para nada la fidelidad a Dios según sus mandamientos, ni tampoco tienen el testimonio de Jesucristo? Sin embargo, el grupo que es salvado, que es redimido, es justamente el grupo que decide ser fiel a Dios, guardando su palabra y buscando el obedecerle y el servirle, tal y cual como le especifica el mensaje del segundo ángel: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Realmente, cuando hablamos acerca del mensaje del tercer ángel, ¿qué relación tiene el mismo con el mensaje de la justificación por la fe? La mención de los tres ángeles y su propósito, y qué relación tiene esto realmente con el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Es interesante notar que estos tres ángeles, ¿verdad?, que representan estos mensajeros de Dios, que es lo que el término ángel también significa, nos hace ver que lo primero que destaca el primer ángel, como parte de su mensaje, es que anuncia el Evangelio eterno. Y es interesante porque cuando pensamos en términos de ideas apocalípticas o el mensaje apocalíptico, pensamos que eso tiene que ver más con cómo las aguas se van a convertir en sangre, terremotos, destrucciones, pero nunca pensamos que parte del contexto o el contenido del mensaje apocalíptico, del mensaje de los últimos días, tenga que ver con el Evangelio. Y lo interesante es que este anuncio
este anuncio final, porque si vemos la forma en que estos ángeles son introducidos con un sentido de urgencia, de prisa, porque el tiempo es corto, es necesario anunciar esto. Y uno pensaría pues que lo que hay que hablar es que viene la destrucción, viene juicio. Y es cierto, hay elementos de esto dentro del mensaje, pero todo empieza sobre la esencia fundamental y la importancia de lo más importante, y es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno es el contenido fundamental del mensaje de los tres ángeles, y lo interesante es que no es un evangelio de última hora. Es el evangelio que fue concebido desde la eternidad. Es la manifestación de Jesucristo en este mundo, la manifestación del amor de Dios a través de la cruz de Cristo. Y claro, el evangelio también incluye la forma en que Dios, las buenas noticias, está resolviendo el problema del pecado en la cruz, en su ministerio intercesor en el santuario celestial, y la forma en que lo va a erradicar, como el resto del libro de Apocalipsis lo va a anunciar, y que el resto del mensaje de los tres ángeles nos va a anticipar a través de otras cosas que van a ocurrir, que son parte de las buenas noticias, porque es la forma en que Dios va a resolver el problema. Así que, claro, se anuncia también inmediatamente temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y el juicio, en el contexto de Apocalipsis, son buenas noticias para los creyentes, y tienen que ver con el Evangelio eterno, porque nos dice que Dios va a establecer justicia, va a resolver el problema del pecado, pero que no lo va a hacer de una manera impulsiva, sino va a ser a través de un juicio. Jesús habló muchas veces del juicio como parte de su mensaje de lo que iba a ocurrir en el futuro, y la forma en que Dios iba a establecer su reino haciendo un juicio también. Así que definitivamente el tema de juicio y el Evangelio y la predicación de Jesús han sido parte desde los evangelios mismos, lo vemos presente ahí. Así que cuando hablamos del contenido, vamos a descubrir también que el tema de que Dios como creador es fundamental en el mensaje de los tres ángeles, y es parte del evangelio, porque Dios no tiene el primer derecho que Dios tiene sobre nosotros, si pudiera pedir algo, reclamar algo, es su derecho como creador. Pero el mensaje de los tres ángeles nos recuerda que Él es el creador, pero no solo es el creador, Él es nuestro redentor, pero también es el juez de este mundo que finalmente va a resolver el problema del pecado. Así que definitivamente el mensaje de los tres ángeles está relacionado, como dirían los teólogos, con el tema de la justificación por la fe. Está relacionado con el Evangelio eterno y el contenido del Evangelio. Interesante, mucha gente solo quiere ciertos elementos como parte del Evangelio eterno, pero si lo vemos en el contexto de Apocalipsis 14, vamos a descubrir que el Evangelio eterno tiene mucho más elementos incluidos de los que tradicionalmente escuchamos todos los días respecto a lo que es el Evangelio. Y yo prefiero, sobre todas, seguir la definición bíblica que tratar de seguir una definición que, aunque suene bonita, es creada por un ser humano, pero no es la definición que nos ofrece la Escritura. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje para nosotros hoy. Cuando nosotros analizamos el contexto y el contenido del mismo, nos damos cuenta que se trata de adoración. Pero no se trata simplemente de estilos de música o la forma en que nosotros vamos a cantar. Se trata de adoración en el más profundo sentido de la palabra. Ahí se presentan dos sistemas de adoración diferentes. Uno que lleva una marca en la frente y en la mano, que más adelante estudiaremos en detalle cuando hablamos acerca del 666. Y vemos el sello del Dios viviente, aquel que habla acerca de una adoración pura y una adoración verdadera. Sin embargo, el énfasis que tenemos en el mensaje del tercer ángel es precisamente el de la justicia por la fe. El hecho de que nosotros no tenemos que tener sistemas humanos para de alguna manera, a través de nuestras buenas obras, ganarnos el cielo. Sí, hemos escuchado desde pequeños que si te portas mal, no vas a llegar al cielo. Si haces cosas buenas, entonces te vas a ganar el paraíso. Pero no, ese no es el mensaje de la palabra del Señor. El mensaje de la palabra del Señor es gracia, charis, y gracia es un don inmerecido. Tú, que te merecías la muerte, el Señor te garantiza vida eterna. Fue precisamente aquella gracia basada en la justificación por la fe la que inspiró a John Newton
a poder escribir aquel hermoso poema que se hizo un himno, Sublime Gracia, utilizando una melodía de los esclavos africanos que él había escuchado cómo dolorosamente ellos cantaban y usaban mientras estaban en el interior de esos barcos de muerte que traían a nuestros antepasados aquí al Nuevo Mundo. Él, después de una tormenta, haberle entregado su corazón a Jesús, pone las palabras de sublime gracia. Sublime gracia, qué canción, que salva a un hombre como yo. Perdido estaba y fui encontrado. Ciego fui, pero encontré la luz. Que tú puedas encontrar en los mensajes de los 3 ángeles precisamente esa gracia y perdón que Dios te ha prometido. Que puedas saborear la justicia por la fe y aceptar el perdón de Cristo Jesús.